uno de los personajes más importantes de la historia del hombre. Y me refiero al creador del concepto de lo que es la física clásica, es decir, la física que predomina en este planeta. Cómo se mueve físicamente la materia en este planeta. Y esto, yo creo que Newton, sin duda alguna, es la base fundamental, la piedra filosofal de todo este enorme movimiento. Mi Dore, querida, ¿cómo estás? Buenos días, mija. Hola, papacito, buenos días, ya te extraño. Me encanta verte, aunque sea por acá. Y efectivamente, hoy quiero hablarte de la vida de un personaje que nos demuestra con hechos que el destino lo hacemos nosotros. Isaac Newton, personajazo. Él fue hijo póstumo y prematuro. Su papá era un pequeño terrateniente y justo acababa de fallecer cuando nació y acababa de contraer matrimonio. Es que pobre mujer, pobre de la mamá de Isaac Newton. Se llamaba Hannah Ayscough. Y justo se casa, se embaraza y se le muere el marido antes de que nazca Isaac. Y bueno, ella, Hannah, era procedente de una familia en otro tiempo pues acomodada. Su mamá Hannah lo preparó para tener un destino de granjero, porque lo que él quería era que se encargara de las tierras que les dejó su papá, de esta pequeña propiedad que tenía en el condado de Lincolnshire. Pero pues el pequeño Isaac resultó bastante... tenía como muchas destrezas en diferentes ámbitos y acababa de cumplir 3 años y le pasó una tragedia nuevamente a Isaac porque su mamá se vuelve a casar, estas segundas nupcias, con el reverendo Barnabas Smith. Y este hecho influyó muchísimo en la vida de Isaac Newton porque... ella se fue a vivir con su marido y ¿qué crees? Dejó a Isaac en casa de la abuela. O sea, ni siquiera se llevó a su pobre hijo, mamá despiadada, ahí lo dejó. Y bueno, eso hace que en Isaac nazca un odio profundo hacia su madre y al reverendo Smith. De hecho, Newton tenía una lista de pecados. O sea, mi vida, ¿no? Tenía 3 años y ya tenía sus listas de pecados. Pero dentro de los pecados que él tenía enlistados era su deseo por incendiar la casa de Hannah y de Smith y con ellos adentro, hazme el favor. Pues, pero era una de las cosas que él quería. Pero bueno, cuando Isaac cumplió 12 años, ¿qué crees? Su mamá, que yo creo que tenía manos de estómago, pero volvió a enviudar. Qué lata, ¿no? Pero se vuelve a quedar viuda y entonces regresa a su casa con una herencia bastante sustanciosa del reverendo, y esta herencia fue lo que le dio a Isaac Newton la educación, fue lo que le cambió el destino, tanto que Newton odiaba al reverendo, ¿no? Pero bueno, eso provocó que pudiera ir a la escuela y aparte su mamá regresó a la casa de su mamá con Isaac y ya tenía 2 hijas más y un hijo. Y entonces llega su madre y lo inscribe en el King's School. Y bueno, hay personas que cuentan, hay autores que cuentan que él se quedó a vivir en casa de un farmacéutico donde desarrolla parte de la habilidad que le conocemos sobre la mecánica. Pero decían que hacía relojes de agua y luego sus travesuras, mi amor, o sea, las travesuras de un genio, ¿no? Hacía cometas y les amarraba linternas en la cola del cometa. Y volaba el cometa y asustaba a los vecinos en la noche. Entonces lo regañaban por eso. Imagínate qué inocente. Pero bueno, dicen que esto fue lo que a Isaac le dio un carácter, ¿no? El hecho de que su mamá lo abandonara tantas veces le dio un carácter. Sí fue un hombre bastante introvertido y bastante tímido y le gustaba cobijarse en el silencio, le gustaba pasar desapercibido. Y la única forma que tenía Isaac de hacerse notar era a través de sus calificaciones. Entonces efectivamente tuvo siempre muy buenas notas. Y bueno, dicen que Isaac construía cosas para ligarse a las niñas, entonces les hacía pues chucherías para que jugaran con sus muñecas, ¿no? Entonces desde chiquito se involucró en la mecánica. Luego cumple 16 y su mamá le dice: te me regresas a la casa. Y entonces regresó a la casa porque pues tenía que ocuparse de los terruños y de la herencia que tenía, ¿no? Pero Isaac no estaba para nada interesado de sus responsabilidades de granjero, y el que lo ayudó a regresarse al colegio fue su hermanastro, o sea, hijo
de la misma madre, pero el reverendo no. Y entonces, pues lo mandan a la Universidad de Cambridge y ahí Isaac Newton, como fue un berrinche, pues su mamá le dijo, pues te vas, pero no te pago. Y se tuvo que poner a trabajar para poder pagar sus estudios. Y en esa época, pues Isaac no destacó especialmente porque entre que trabajaba y estudiaba, la verdad es que tuvo un bajón, pero también tuvo tiempo de asimilar conocimientos muy interesantes y filosóficos. Aprendió de Galileo Galilei, de Johannes Kepler, de Francis Bacon, de René Descartes, de muchos, ¿no? Y luego se gradúa y se empieza a dedicar a la investigación de la física y de las matemáticas, y ahí se clavó. Y tenía apenas 29 años y ya había formulado teorías modernas. Y tardaron mucho en darse a conocer porque, repito, Newton fue muy remiso a dar publicidad a todos sus descubrimientos. Él era muy tímido. Y un día, mientras Newton estaba en su casa, y esto me encanta porque él estaba en casa porque hubo una plaga y entonces la universidad cerró así bien millennial. Y todos se fueron a su casa y él, en lo que estaba encerrado con tal de no irse a la granja a trabajar, se ponía a estudiar y ahí es cuando establece las bases del cálculo diferencial e integral. Y esto lo hace varios años antes de que Leibniz lo apuntara o lo anotara. Lo que pasa es que nuevamente Newton no pavoneaba su conocimiento. Y luego él produjo sencillos métodos analíticos que unificaron muchas técnicas diferentes desarrolladas previamente para resolver problemas aparentemente pues no relacionados, como calcular áreas, tangentes, longitud de curvas. Y bueno, los máximos y mínimos de funciones. Hizo muchísimas cosas. Y las aportaciones esenciales de Newton van sobre el terreno de la física. Muchas de sus investigaciones fueron de óptica, y esto para explicar la composición de la luz blanca como mezcla de los colores del arco iris. Y él formuló la teoría corpuscular de la luz, afirmando que la luz pues estaba formada por pequeñas partículas que se desplazan en línea recta. Que bueno, ahí se equivocaba, pero también diseñó en 1668 el primer telescopio que hasta la fecha se utiliza para observar el cielo. Y bueno, papi, yo hoy decidí platicar su historia porque la época más fecunda de Isaac a nivel intelectual fue durante su encierro en la peste, cuando estuvo en su casa, en sus pensamientos, porque el destino, tenía él un destino totalmente diferente, y él de alguna manera demuestra que uno surca su propio camino y busca su final bajo sus propios demonios, porque Isaac en algún momento de su vida pensó en matar a su mamá. O sea, no tenía una mente tradicional, pero se aceptaba tal y como era. Y creo que eso es bien importante. Y ya por último decir que lo que no nos saca brillo, o sea, para poder crecer nosotros tenemos que, de esas piedras, de esos dolores, de esos miedos, tenemos que pulirlo para poder crecer. Ojalá y naciéramos todos perfectos, pero no nacimos perfectos, y creo que hoy nos venden la perfección como si fuera algo normal en el Pinterest, en las redes sociales, y no nos damos cuenta que somos producto de nuestros propios errores. Fíjate que sí, Newton fue un hombre que tuvo una vida difícil. Muy. Pero también tuvo una vida muy larga. O sea, Newton para la época vivió 84 años. Entonces le dio tiempo para generar las leyes de la física clásica y para, como tú bien lo apuntas perfectamente bien, junto con Leibniz estableció las bases del cálculo diferencial e integral. Y con ello le dio una plasticidad que no tenían las matemáticas, y con ello el cálculo se hizo mucho. Imagínate cómo calculas tú el área de una forma irregular, cómo calculas tú el área de un terreno amorfo, de un terreno que no tiene forma, que no tiene base por altura, claro, o que no tiene base por altura sobre 2, como sería para sacar el área de un triángulo. Entonces, o cómo sacas el volumen de una laguna, ¿no? Te digo cómo me imaginé, caminando. No, justamente eso. Fíjate, eso que a lo mejor mucha gente dice, es que ¿para qué sirve todo eso? Bueno, pues sirve justamente para calcular todo aquello que no es uniforme. Y esto es uno de los máximos avances logrados por el planteamiento que Isaac Newton hace
aparte de otras como las de los comportamientos dinámicos de elementos como la ley de acción y reacción, que pueden aplicarse tanto en cuerpos como en temperaturas o como en variables que se contraponen. Y esto hizo que Isaac Newton fuera, hoy por hoy, el Albert Einstein del siglo XVII. Claro. Vamos a ponerlo de esta naturaleza. Y una de las bases fundamentales del desarrollo del hombre. Sí, claro, le dio un vuelco a las matemáticas y sí anotar en el tema de su vida, porque dicen que, ¿ves que dicen que los niños prematuros luego tienen problemas en la parte cognitiva? Probablemente Newton llegara a tener, o sea, yo tengo esa sospecha, un nivel de Asperger, tal vez, en donde pudo tener la facilidad de clavarse en los temas. No sé, y se atrevió a pensar muy real y muy, muy consistentemente, sin cansarse, pum, 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 hasta lograr lo que logró. Newton, sí. Personajazo. Personajazo, sin duda alguna. Gracias, mi Dore, nos has llevado por un mundo fascinante, el de la vida de Isaac Newton, el de la manzana que dijo Chin, se cayó. Ay, sí. Se cae, pero ¿por qué se cae? Exacto. ¿Con qué velocidad? Con mis macetas. ¿Con qué velocidad se cae? ¿Con qué velocidad se cae? ¿A qué velocidad constante se somete la caída de cualquier cuerpo? Fíjate. No, y aparte, yo me acuerdo de mis clases de física en el americano que me ponía, el profesor, estaba loco, nos ponía del balcón a tirar cosas así al piso con diferentes pesos, una manzana y una pluma, para poder entender las leyes de Newton. Y es un mundo fascinante, papi. A mí simplemente me encanta. 9.8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, eso para que te recuerdes aquella época. Gracias, Vidore. Besos, papi. Gracias.